¿Qué pasa? Ahí está grabando. Quiero poner un video. Acá, ¿no? Sí. Ojalá que no se acople. Muy buenas noches. Estamos esperando que ingresen los participantes. Bueno, hemos esperado. Bueno, estamos pues ya avanzando. A ver, un segundo. ¿Por qué se acopla? Ya, más lejos, ¿no? Buenas noches. Ahora sí, ¿no? Muy buenas noches. Estamos ya listos, esperando que ingresen los participantes en esta parte del curso, ¿no? Justo cuando estábamos tratando de colocar, tratamos de compartir, tratamos de compartir lo que hemos ya avanzado, ¿no? Estamos el día de hoy ya en la parte de legislación laboral. Ayer hemos visto la parte de salud, las implicancias que ha tenido el COVID, pero el día de hoy tenemos que tratar el tema de legislación laboral. ¿Qué ha pasado con la legislación laboral, no? El, Antes era muy fácil ver la legislación laboral. Era una sola ley, todos éramos de la 276 y era muy asequible, ¿no? Ver los diferentes procesos de personal que existían hasta una fase. Vamos a ver la línea del tiempo, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con personal? ¿Qué ha pasado con diferentes regímenes? ¿Por qué yo soy diferente al otro, ¿no? Que es lo más resaltante cuando vemos la parte laboral en el sector salud. Vamos a hacer la recopilación, ¿no? Todo creo que conocido por todos, Manuel Miguel Martínez Padilla. Me toca recopilar el día de hoy todas las normas laborales. Los compañeros del Ministerio de Salud, lamentablemente, ninguno de ellos ha podido acceder a esta ponencia por la situación de que en la alta dirección señala que la autorización tiene que venir de la ministra de Salud.
¿no? Entonces vamos a tener que asumir esta responsabilidad del día de hoy. Avanzamos. Vamos a presentar primero un video sobre los regímenes laborales generales. O sea, tenemos que entender que en el sector público, en salud, hay regímenes laborales generales. Vamos yendo por la línea del tiempo después de la exposición hasta llegar a lo que somos ahora, ¿no? Unos 1153, otros 276, otros CAS, otros terceros, ¿no? A ver, vamos a tratar de compartir y poder poner el video respectivo. Ya lo tenemos el video acá. Nos señala compartir y le vamos a dar el audio respectivo. A ver, todos nos centramos a este video que dice nuestro profesor Rengifo sobre los regímenes laborales en el sector público en general.
Sí. Bueno, como hemos podido ver, un ratito, como hemos podido ver, la situación ahora de la legislación laboral en el sector público es complicadísima, ¿no? Es increíble en la época de la pandemia, porque estamos enmarcados en la pandemia. En el Hospital Hipólito Unanue habían compañeras enfermeras que eran CAS regulares, con el sueldo de 2.500, y habían compañeras CAS COVID trabajando codo a codo contra la pandemia, ahí en el servicio de emergencia, pero esas compañeras ganaban alrededor de 6.000 soles, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que entender, especialmente los administradores de los recursos humanos, que la situación laboral en el sector salud es una situación muy compleja, muy difícil. En el Instituto Nacional Materno Perinatal, nosotros tenemos la mayoría que está en la 276, ¿no? Casi un gran grupo de la 276, y tenemos el segundo gran grupo que son los CAS regulares, ¿no? Y tenemos un pequeño grupo, creo que no superan los 300, de terceros, especialmente la parte administrativa, terceros con muchos años, ¿no? Entonces vamos a regresar, ¿no? Esta era una introducción y vamos a ver qué pasa a través del tiempo con todas las normas laborales. O sea, vamos a hacer una especie de línea de tiempo, como se hace en las diferentes, en las diferentes entidades. No sé si lo ven bien ahí. Sí se ve, ¿no? Entonces, vamos a estar en la línea de tiempo. Esta es lo que legislación laboral en el sector salud, el tema de hoy. El objetivo del tema de hoy es desarrollar la línea de tiempo de las normas laborales en el sector salud, conocer los próximos procesos de nombramiento, muy importante, las escalas remunerativas, qué escala remunerativa tenemos y qué escala remunerativa vamos, ¿no? Tanto de los trabajadores asistenciales, que es el 92% de la PEA, y los trabajadores administrativos, que ahora le denominamos administrativos puros, que, que relacionado a la PEA, tenemos, tenemos un universo muy pequeño. Los, los, los trabajadores administrativos, denominados ahora puros, pues a nivel general, o sea, de toda la administración pública en salud, o sea, los ejecutivos, o sea, los que están laborando, administrativos puros, no llegan ni a 10.000 personas de una PEA que ha crecido en el sector salud, ¿no? Como lo vamos a
hemos entregado a la señorita Vicky una hojita media oscura, pero que tiene una importante información sobre la PEA en el sector público en salud, que ha variado mucho, ¿no? Hemos estado revisando las escalas remunerativas desde que se dio la primera escala, o sea, desde el 2017 que se aprobó y el 2019 que se pagó el primer tramo de la escala, hasta, hasta el cuarto tramo y el crecimiento de la PEA de la población económicamente activa en el sector público en salud ha crecido ostensiblemente. Aunque no es lo ideal, las brechas todavía están. Señalan las autoridades del Ministerio de Salud que la brecha ideal para poder funcionar un sector salud mínimamente, o sea, no lo óptimo, sino lo mínimo, es una PEA que supere las 400.000 personas. Todavía estamos, creo, de la mitad, un poquito más. Entonces vamos a compartir para ir. Sí se ve ahí, ¿no? El objetivo es desarrollar la línea de tiempo de las normas laborales en el sector salud, conocer los próximos procesos de nombramiento, las escalas remunerativas de los trabajadores asistenciales y administrativos, mediante videos y diapositivas y normas legales, ¿no? La siguiente diapositiva dice que la legislación laboral en el sector público y el sector salud y toda la administración pública es muy reciente. La historia comienza en el año 1950 recién. Anteriormente al 50, de acuerdo a la información que tenemos, eh, al menos los hospitales como el Instituto Nacional Materno Perinatal, antes Maternidad de Lima, la administración tenía por supuesto un director médico y un administrador a su costado, pero los que llevaban las riendas del Hospital Maternidad de Lima eran las religiosas, las monjas. Las monjas eran las que se encargaban de todo, de la atención, de la limpieza, veían que el personal esté correctamente uniformado, que todo esté como un anís. El comentario que me hizo mi tía cuando estaba viva, que trabajó en esa época de las monjas. Me dicen que las monjas querían que el hospital esté hecho un anís, ¿no? O sea, que esté limpiecito por todos lados, ¿no? Y ese tipo de administración, había un reclutamiento de personal, o sea, no había una norma, no había el popular RIC, Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Muchos me preguntan, ¿no? ¿Dónde veo, cómo me tengo que uniformar, cómo tengo que marcar, cómo tengo que llegar? Y hicimos un curso hace 2 años con el doctor Santos Caballero, donde explicamos qué era el Reglamento Interno de Trabajo, qué es lo que a donde todos tenemos que recurrir y especialmente el trabajador nuevo tiene que conocer en cada establecimiento de salud, de la municipalidad, del sector público, del MINSA o del organismo central o del gobierno regional, existe un RIC, un Reglamento Interno de Trabajo. Hay una particularidad acá, ¿no? Dicen, en esos tiempos no se podían formar sindicatos, los trabajadores de salud se constituían en centros federados. ¿Cierto? En la maternidad de Lima no existía sindicatos, existía un centro federado donde confluían todos los trabajadores sin distinción y hacían de repente todo tipo de actividades, pero de acuerdo a la Constitución no estaba permitido, de acuerdo a la Constitución, no estaba permitido hacer sindicatos o reclamos de índole laboral o índole remunerativo. Por supuesto que se hacía, pero no estaba permitido constitucionalmente. El que ha venido a permitir constitucionalmente a la formación de sindicatos en el sector público es la Constitución de 1993. ¿No? Seguimos. Entramos a la línea de tiempo, ¿no? Dicen, ¿cuál es la primera norma que aparece? Y aparece el decreto legislativo 11377 del 29 de mayo de 1950,
y se llamaba el Estatuto y el Escalafón del Servicio Civil. En esta norma, en esta norma, con el nacimiento, la publicación de esta norma un 29 de mayo, es por eso que todo el sector público, de todos los, no solamente de salud, sino de todos los sectores, ¿no? Conmemora el día 29 de mayo como el Día del Empleado Público. Todo tipo de empleado, ¿no? Y más aún, en la misma norma señala de que se instituye, ¿no? La premiación, ¿no? Al empleado público destacado, al empleado público, ¿no? En honor al mérito, dice la norma, en honor al mérito, se instituye este tipo de galardón, premiación a los mejores empleados públicos en esta fecha, ¿no? Miren, no he querido mostrar la norma, es una norma bastante antigua, ¿no? Pero tiene como, tiene unas particularidades muy importantes, ¿no? Una de que se reconocía dentro de esta norma que la pensión era sobre 25 años las mujeres y 30 los hombres, ¿no? De ahí, o sea, hijo de esta norma es la ley de Montepío, ¿no? O la que cesabas, de acuerdo a lo que ganabas, lo mismo te llevabas a la hora de la pensión, ¿no? Esta norma también tiene otra particularidad de que calificaba a los servidores de o eras profesional, o eras un auxiliar, o eras un ayudante. Por eso también en la mañana recordábamos con el jefe de control de asistencia cómo en la boleta, cuando los establecimientos de salud estaban administrados por la beneficencia, con las monjas, y este sistema anterior al Ministerio de Salud, en las boletas de los ayudantes salía la palabra sirviente, ¿no? ¿No? Recordábamos mucho el compañero Benjamín Carpio, que tenía muchos años y lo encontramos todavía laborando en el hospital, nos enseñó esa boleta y nos explicó que su cargo era, en esa época de la beneficencia de la 11.377, su cargo era sirviente, ¿no? Después ha venido un término de servicio civil, ¿no? De empleados públicos con la 276, ¿no? Y ha venido el término, o sea, determinarlo al empleado público como servidor público. Eso ha ido, ha ido evolucionando y recordamos también el Decreto Supremo de 1983, donde se logra la tecnificación, o sea, donde reconoce que no hay solamente ayudantes y auxiliares, sino también hay técnicos, ¿no? Así como hay profesionales en la administración pública. Esa norma salió, la tecnificación, un 23 de junio, ¿no? De 1983. Seguimos. En 1984, ¿no? El 6 de marzo, sale publicado ya la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público, ¿no? Y sale en una pelea, porque acá, en esta norma, se pierde algo muy importante que tenía la norma anterior, que era el Montepío. Se pierde ya el derecho a tener un sueldo completo a la hora de cesar, ¿no? Y ahí ya aparece, pues, con la 276 posterior, aparece la 19990, que es la caja de pensiones, ¿no? O sea, en la 276 es la variación principal, pero ahora, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de la 276, pero la 276 en realidad es la ley bases de carrera administrativa, o sea, era la ascendencia, o sea, esta ley de bases de la carrera, o sea, nosotros ingresábamos desde el punto más bajo a la administración pública para ir desarrollando y creciendo, pero lamentablemente los gobiernos de turno no aplicaron lo que decía la norma, ¿no? No aplicaron ¿no? Con decir que recién el 15 de enero de 1990, o sea, después de 6 años
de que sale la ley de la base de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, recién después de 6 años sale la reglamentación, ¿no? Un 15 de enero de 1990, que da algunos derechos, reglamenta algunos beneficios, pero especialmente la situación que da pie a que todas las ejecutoras tengan o puedan plantear o proyectar un plan de compensaciones, un plan de bienestar del trabajador, ¿no? Es tanto así que ahora, por ejemplo, en la discusión de la tarjeta de soporte nutricional en el MINSA, nos estamos agarrando de esta reglamentación de la ley de la carrera administrativa para que la tarjeta de soporte nutricional sea su fundamento, su sustento técnico legal, sea el decreto legislativo 276 mediante su decreto supremo 005, que es el reglamento de la carrera administrativa, ¿no? Miren, estamos ya en el 90, comenzamos en el 50, estamos en el 90, y como decían los antiguos, ¿no? Pues el señor Balboa, que trabajaba en personal, ¿no? Y los diferentes expertos en esa época señalaban, ¿no? ¿Qué tienes que aprender? Tienes que aprender una sola ley y su reglamento. O sea, la 276 y su reglamento. La 11377 ya quedaba algo desfasada con la tecnificación, con los diferentes cambios que ha habido, la diferente evolución en la administración pública, pero hasta el 90 tenías una ley de carrera administrativa y un reglamento con la que te podías basar, exigir, ¿no? O cumplir también, ¿no? Pues, entonces, hasta ahí todo era regular. De ahí viene aparece la situación de la nueva gestión con Fujimori después de los 5 años de crisis económica. Viene el consenso de Washington, donde el gobierno del Fujimori acepta todos los parámetros de que señalaba que señala un segundo, por favor. Ya, muy bien. Un segundito, por favor, vamos a admitir a los alumnos. Lamentablemente, hoy día sí estoy administrando la máquina y estoy tratando de hacer la exposición. Me van a disculpar porque me demoraba en admitirlos, ¿no? Entonces, estamos en esta parte de la exposición donde estamos señalando que vamos a entrar. Sebastián, mira el teléfono. Donde estamos en la parte donde estamos señalando de que ya viene toda una nueva era en esta línea de tiempo, ¿no? O sea, hasta la 276, hasta el 90, Alan García y su gobierno, la crisis económica, viene el consenso de Washington en agosto del 91, ¿no? Y ahí en el año 91, o sea, en febrero del 91, aparece el decreto supremo 051, firmado por el premier Hurtado Miller. Ahí un ratito que estoy aceptando. Ya, gracias. En ese marco, o sea, en un nuevo marco económico, en un nuevo marco normativo, viene el decreto supremo 051 que homologa todos los saberes,
recuerdo que nosotros, o los que trabajamos en la maternidad, la parte administrativa, perdemos algo de 10, 15% de lo que percibíamos con este decreto supremo y se congela todo tipo de remuneraciones. Y aquí, con este decreto supremo de Hurtado Miller, la 05191, también prohíbe todo tipo de incremento, ¿no? Es tanto así que cuando se dé el choque, o sea, 6, 5 meses antes, el propio gobierno señala mediante el decreto supremo 101-90 PCM, señala que se puede hacer la adecuación de cargos. Y ahí es donde nos recordáramos con que con este decreto supremo se pasan los turnos del personal asistencial, que eran de, que eran de las clásicas, entrada a la 1 de la tarde, salida a las 7 de la noche, el siguiente día a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, y el tercer día se ingresaba de guardia. Nosotros utilizamos este decreto supremo de adecuación de horarios de turno, como señalaba el gobierno, porque no había capacidad remunerativa. Entonces, al no haber capacidad remunerativa, es que, y que prohibía cualquier tipo de incremento del decreto supremo 051, ¿no? Nos permite el gobierno, el Ministerio de Salud, cambiar el turno, ¿no? Y juntar, para ahorro de pasajes, juntar la tarde y la mañana en un turno de 12 horas y hacer las otras 12 horas en el turno de guardia nocturna, ¿no? Entonces, miren, o sea, dentro de la crisis, o sea, nosotros los profesores, los maestros de la parte laboral nos han enseñado que todo cambio se ha hecho dentro de crisis. Casi todas las normativas se han hecho en marco de las crisis. Por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la 11377 del año 50, del 29 de mayo. ¿Y quién dio esa norma? Lo dio el general Odría en una dictadura. ¿Qué pasó con la 276? ¿Qué pasó con la 276 en el año 1984? Que el gobierno no lo promulgó el Congreso. Y con la protesta de todos los sindicatos, porque se perdía el Montepío. O sea, en la 276 perdimos el Montepío. O sea, el que a la hora de salir, igual remuneración, igual pensión. Perdimos ese concepto a la hora que pasamos de la 11377 a la 276. O sea, también en conflicto, ¿no? Eso tiene que estar bien marcado a la hora de leer o hacer la línea de tiempo de la historia laboral en el sector público en salud, ¿no? En el año 1991, porque ya se nos había congelado el sueldo, aparece el concepto de bolsa de víveres. Recuerdo mucho al profesor, un eminente profesor catedrático de Cayetano Heredia, profesor Yamamoto, ministro de Salud, le planteaba al señor Benjamín León Chirquío, nuestro secretario general, que lo que podía dar como incremento para la crisis económica y la situación caótica que estaban los trabajadores frente después del shock, que lo que podía ofrecer era una bolsa de víveres de 80 soles, ¿no? Entonces, desde ahí comienza pues que no solo es remuneraciones, bueno, por mientras te doy tu bolsa pues, de víveres para que te mantengas, ¿no? Algo así, ¿no? El año 91 aparece eso. Y después de los 11 años del fujimorismo que solamente dio 3 veces un incremento a cuenta, o sea, a cuenta de la homologación, decían, ¿no? Esos pequeños incrementos que dio en la wincha, que no eran pensionables, que no eran computables para el tiempo de servicio y todo eso. De ahí llegamos al 2001, ¿no? Y nace el concepto del racionamiento primero, para los administrativos, algo así como horas extras, y después las AETAs para el personal asistencial, ¿no? Seguimos en la línea de tiempo, vamos avanzando, y ahora estamos
en la reforma del sector público y la reforma del sector salud. Recordamos que en 1991 se dio el consenso de Washington, donde el gobierno de turno, el gobierno de Fujimori, aceptó en una carta de intención todos los cambios que tenía que hacer en el Perú para poder, mantener el nuevo sistema económico, ¿no? Uno de ellos, el congelamiento de todo lo que es gasto remunerativo, la desaparición del Montepío, ¿no? Porque en las pensiones, cuando revisamos los presupuestos de ese año, remuneraciones eran un 28 a un 30% del presupuesto y pensiones era de un 23 a un 26% del presupuesto, el gasto en pensiones del presupuesto público. Entonces, cuando eliminan el Montepío, eliminan la 2530 y todos pasamos a la 19990, ya con el paso de los años del 91, 92 hasta 2001, teníamos menos pensionistas, porque no cesaban los trabajadores públicos, se mantenían en la caja de pensiones y muchos ya no calificaban para ingresar a la 2530. Bueno, el otro de los acuerdos del consenso de Washington era el reducir el aparato del Estado. O sea, recuerdan, en 1991 también vino los famosos despidos por evaluación, ¿no? Y de ahí se impuso la nueva constitución política del Estado, recogiendo todo lo que el consenso de Washington había acordado entre el gobierno, los organismos internacionales de crédito, PMI, Banco Mundial, y el gobierno peruano. Y todos esos conceptos los pasaron a la nueva constitución política del Estado aprobado en 1993, ¿no? Entonces ya entramos dentro de la línea de tiempo al 29 de enero del 2002. ¿Y qué exigía el consenso de Washington? Un nuevo Estado, o la modernización del Estado. Y de pasadita, como un agregado, que el Estado no tenía marco, no tenía norma. Y con esta ley marco de modernización del Estado se señala, ¿no? Recuerdo mucho que nos asustó la propuesta, los proyectos, después de la ley marco de la modernización del Estado, decían que estaban haciendo la ley marco del empleo público, ¿no? Y estaban haciendo la LOPE, ¿no? Que no le hemos puesto acá, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo en el 2006, ¿no? En esto señalaban de que los sectores sociales iban a ser un solo ministerio, o sea, salud y educación iba a ser un solo ministerio. Y después, pues, los gobiernos que siguieron hicieron todo al contrario, pues crearon más ministerios en lugar de cerrar, como era el proyecto inicial, con esta ley marco de modernización del Estado. De ahí vino la ley marco del empleo público, con la reducción de empleados públicos, que era el objetivo, una norma punitiva que todos íbamos a pasar a evaluación, ¿no? Hasta el 2008, que se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ya ahí es otro cantar, ¿no? Nosotros en los 90s, en los 80s, en los 80s, teníamos el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAC, que era el ente rector tanto de la parte normativa del sector público. Recuerden, no había ley marco del empleo público, no había, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y el que hacía el ordenamiento, el que señalaba de que cómo se aplicaban las normas, era el INAC, ¿no? Cualquier consulta, una controversia, el INAC era el que dilucidaba, y también en la parte normativa de la gestión pública, como también en la parte de administración de los recursos humanos del sector público. Bueno, como todos sabemos, el señor Fujimori se trajo abajo el INAC, se trajo abajo una serie de organizaciones que hacían estas funciones, pero ya en el 2008 crean la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que viene a ser el ente rector de los recursos humanos, de toda la parte laboral de recursos humanos, que no debería ser tampoco recursos humanos como
discutíamos en la mañana con los compañeros, sino la administración o la gestión del talento humano, porque nosotros los humanos no somos recursos, pues, ¿no? Somos personas que atendemos, o como decía el eslogan anterior del ministerio, somos personas que atendemos personas, ¿no? En esto no se ha avanzado mucho en las ejecutoras de salud porque la oficina de gestión del talento humano debería ser una oficina con el mismo rango, con el mismo nivel, por supuesto una oficina de apoyo, pero con el mismo rango y el mismo nivel que la oficina administrativa en cada una de las ejecutoras, ¿no? Esto debería ser así, lamentablemente todavía no avanzamos en eso, nos creamos una serie de problemas porque dentro de la oficina de administración de recursos humanos, como se le llama hasta ahora, se ha metido el mini DIGET, ¿no? La mini dirección de gestión de personal, que en el Ministerio de Salud es un órgano de línea que hace la función de normativa de todas las normas, toda la parte organizativa y hasta de pago de bonos, beneficios, que hace los cálculos de la DIGET en el MINSA, pero en las ejecutoras tenemos una o dos personas, máximo tres, creo los hospitales más grandes, tres personas encargadas del presupuesto, encargadas de determinar cosas muy importantes que la DIGET difiere a las ejecutoras, pero que lamentablemente en toda esta reestructuración del aparato del Estado no se ha visto la creación de unas nuevas, o sea, la ampliación o mejorar el nivel de las oficinas de administración, gestión y desarrollo del talento humano en las ejecutoras, que es algo que no hemos avanzado, por eso también se vuelve engorroso a veces esa situación de ver el AIRS, que si tienen AIR, que no tienen AIR, ahí hasta nombrado que no tienen AIR por falla de esta oficina tan importante dentro de la oficina de personal en cada una de las ejecutoras, ¿no? Bueno, en el 2008 se crea el decreto legislativo, crea con la 1023 la Autoridad Nacional de Servicio Civil, crea el decreto legislativo 1024, que es la de los gerentes públicos, el decreto legislativo 1025, que es la evaluación y capacitación, que no se aplica en su totalidad. Bueno, el PDP creo que es un saludo a la bandera, ¿no? ¿No? Se hace el PDP al comienzo y después no se aplica, ¿no? No se ejecuta el PDP y es el sitio más fácil de sacar presupuesto a la hora que planeamiento necesita para otras cosas. El decreto legislativo 1026, estos cuatro decretos legislativos, que sale también en el 2008, pero sale dentro del marco, como diríamos, un poco eh, como dice mi sobrino, trafa, ¿no? Porque el Congreso le da al legislativo, perdón, al ejecutivo, las facultades para que emita decretos legislativos, cree algunas cosas, ¿no? Le da la facultad de legislar para poder estar a tono o de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero ellos, ¿qué tiene que ver el empleo público con el problema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, no tenía razón de ser que basándose en esas facultades legislativas que tuvo el Ejecutivo, sacó estos cuatro decretos legislativos que muchos lo veían en una situación punitiva. ¿Por qué? ¿Por qué punitiva? Porque la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, estaba siendo creado para aplicar las evaluaciones y sacar personal del aparato del Estado, ¿no? Que era al comienzo su mira y que luego, por diferentes acciones de las centrales sindicales, eso no se ha producido. Pero sí, seguimos avanzando, sí pasamos a una fecha muy, ¿cómo se llama?, importante, el 2013. El 2013, en julio, se da la Ley de Servicio Civil, la 357, en el cual señala que en un periodo de 5 o 4 años teníamos que haber pasado
lo de la 276, de la 1057 y de la 728, que es la legislación pública que sacaron en la época del Fujimorismo y que tiene algunas entidades, tienen 728. Nosotros en salud, los únicos 728 que tenemos son de los CLAS, pero hay 728 en el Seguro Social, hay 728 en el Congreso, hay 728 en el Poder Judicial, y la diferencia entre la 276 y la 728, la diferencia más grande son que reciben ellos 14 sueldos, ¿no? Y no reciben los 300 soles de gratificación, ¿no? Sino reciben un sueldo completo por gratificación, un sueldo completo por fiestas patrias y un sueldo completo por vacaciones, ¿no? Esa es la diferencia de la 728 con nuestra alicaída 276, ¿no? Entonces estamos en el 2013 y se da pues la ley de servicio civil, pero también el 12 de septiembre del 2013 sale el decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado. O sea, sale la famosa 1153, licúa el sueldo de lo que ganaban las AETAS, lo que ganaban algunos conceptos. Me recuerdo que nosotros teníamos un bonito por el Día de la Madre, uno más chiquito por el Día del Padre, otro por 28 de julio y otro por Navidad, y todo eso se licúa dentro de la 1153, que saca la famosa valorización principal, ¿no? En dos partes, cuya valorización principal es, pues, un segundito, vamos a admitir, nos están llamando para admitir, ya, ya, creo que no hay nadie más por admitir, ya, entonces seguimos con esta línea de tiempo que, miren, hemos pasado varios años. Bueno, entonces, se da la 1153, lo utiliza a servir como otra norma laboral, ¿no? ¿Qué dijo el profesor al comienzo, no? Que los regímenes laborales son la 276, la 728, la 1057 y la 357, que es la ley de servicio civil, que no tiene prácticamente a nadie todavía dentro del marco de esa ley. Esos son los regímenes laborales. Pero el decreto legislativo 1153 no es un régimen laboral. Y eso lo aclaramos en 2018 con Servit. ¿Por qué no es un régimen laboral? Porque ustedes lean qué dice la 1153. Ustedes, el 92% de la PEA en salud son 1153, ¿no? Por eso nos permitimos demorarnos en explicar qué es la 1153. La 1153 es un decreto que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado. O sea, ¿qué es la 1153? Viene a ser algo así como una parte o el tercer capítulo de la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil tiene tres capítulos y su último capítulo trata de las entregas económicas. O sea, acá han agarrado solamente la parte de entregas económicas de la Ley de Servicio Civil y la han aplicado ¿a quiénes? A los que tienen leyes especiales, lo que dijo el profesor en el video. ¿Qué dijo el profesor en el video? Vamos a recordar para los que recién han ingresado. Señaló que hay 1.400.000 trabajadores, empleados, servidores públicos en el Perú. Señaló el profesor, cifra que no es exacta, pero lo señaló, de que 700.000 somos, que 700.000 ya estamos admitiendo, que 700.000 somos de las normas regulares, de la 276, de la 728 y de la 1057, y que los otros 700.000 son de las carreras especiales.
¿Quiénes son de las carreras especiales? Los policías, los militares, los jueces, los maestros que tienen carrera especial, los trabajadores de salud que tienen carreras especiales, ¿no? En donde se incluye a los técnicos asistenciales con la 28561. Entonces, pero la cifra no fue exacta del profesor. ¿Por qué? Porque los empleados públicos o los que quedamos dentro del marco de la ley de servicio civil somos solamente 565. ¿Qué dice? Que no estoy admitiendo. ¿Qué pasó? Un segundito, por favor. ¿Ah? Ya. Bueno, después de aceptar, seguimos. Entonces, la PEA en la administración pública somos 1.400.000. Pero de acuerdo a la negociación colectiva centralizada del año pasado, 560.000 están enmarcados en estas leyes generales. O sea, en la 276, tomen nota de esto. ¿Cuántos de la 276 puros quedan en la administración pública en general? Hasta el año pasado, 109.000. ¿Cuántos CAS? Hasta el año pasado, ¿cuántos eran CAS? 360.000. Y en la centralizada, estos CAS, estos 360.000 CAS, ¿no? Se los trató como CAS. No CAS médico, no CAS asistencial, no CAS enfermera, CAS técnico, que tú eres CAS administrativo, que tú eres híbrido, no. Los 360.000 eran todos los tipos de CAS a nivel nacional de todos los sectores, ¿no? Entonces, CAS en el sector público, hasta el año pasado, diciembre, éramos 360.000. 109.000, 109.000, apaguen su micro. 109.000 administrativos puros, o sea, 276 puros, labor administrativa en todos los sectores. 360.000 CAS que hacen diferentes funciones, como puede ser la función de médico, la función de enfermera, de técnico asistencial, de farmacia, de mantenimiento, en los colegios y en todo el sector público, 360.000. Y el otro grupo, la parte que queda, algo de 50.000, 60.000, son 728 a nivel general. Ellos son lo que son manejados o lo que son tratados en la negociación colectiva centralizada. Y nosotros, o sea, el 92% como calculamos nosotros en el sector salud, son 11.53, ¿no? Son 11.53 y son 11.53 ¿y qué son? ¿Una ley? ¿Una ley qué? Una ley especial. Especial. O sea, nosotros, los que son asistenciales en el sector salud, 11.56 son una ley especial. ¿Es un régimen laboral? No es un régimen laboral. Es una ley especial de qué? De entregas económicas, de la parte remunerativa, de la parte remunerativa, y ese es lo importante que tenemos que, los objetivos de este curso es que salgamos del curso sabiendo que estamos ubicados dentro de la 1153, que no es un régimen laboral. ¿Qué régimen laboral nos administra? Todavía nos administra la 276. Y en la parte de ingreso de personal, en la parte disciplinaria, ¿quién nos administra? La ley 357, que es la ley de servicio civil. ¿Ya nos aplican a todos la ley de servicio civil? Sí. En gran parte de la organización, o sea, ingreso de personal, todo eso se aplica a la 357, ley de servicio civil, y en las otras partes de la organización se sigue aplicando la 276 a todos.
al médico, a la enfermera, al técnico, al de mantenimiento que era híbrido, ahora es asistencial, que son asistenciales, pero se les sigue aplicando la 276. Entonces, eso es claro, por eso el video del profesor habla en general, ¿no? De repente nos confundimos, pero acá en el sector salud, la situación es diferente, es diferente. O sea, tenemos una norma, un decreto legislativo de entregas de la plata, o sea, de la forma de nuestro pago. ¿Cuál ha sido el problema? Que a los administrativos nos dejaron fuera. Ese fue el problema. Y ese es lo que le hemos dicho a la señorita presidenta de Servir el día viernes que estuvimos en su despacho, en su sala, en una amplia discusión sobre el nombramiento de los CAS híbridos en este nuevo corte de nombramiento, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de estar con la presidenta de Servir, como tuvimos la oportunidad en el 2018 con el señor Cortés, que era el presidente de Servir, una persona que sabe bastante de administración del talento humano, y que discutimos mucho con él y ganamos, gracias a Dios ganamos la discusión señalando que los administrativos que hacían función para asistencial, mal llamados híbridos, eran asistenciales y pasaron a ser asistenciales con un grupo de profesionales que no lo ha logrado hasta el momento, pero la gran mayoría pasó, ¿no? Entonces, esta situación tiene que ser clara, o sea, esta parte del curso, esta parte de la explicación de la parte laboral tiene que ser clara. Yo soy enfermero, estoy administrado por la 357 en la parte, ¿cómo se llama?, disciplinaria, en la parte de ingreso, ¿no? Porque si ustedes ven las bases, por ejemplo, del concurso de CAS, en la base del concurso por reemplazo, ya está inmerso la ley de servicio civil, como están parte de los artículos de la 276, ¿no? Y ingreso a qué? Si soy, por ejemplo, voy a postular a una plaza por reemplazo, voy a ingresar a la 1153. ¿Y la 1153 qué es un régimen laboral? No, es un régimen de entregas económicas, o sea, de la forma como me van a pagar. ¿No? Ya eso está claro. Y el 8% del personal de toda la PEA de salud, que somos los administrativos puros, los que trabajamos en personal, en contabilidad, en logística, en relaciones públicas, en estadística, ¿no? En procesamiento de datos de estadística, en docencia, en planificación, todos ellos, que somos administrativos puros, representamos solamente el 8% de la PEA actual de trabajadores del sector salud, ¿no? Esos datos son claves para podernos ubicar y tratar de cumplir los objetivos de esta noche, de esta tarde que estamos sacrificando un viernes para poder escuchar la recopilación de las normas laborales en el sector salud. Seguimos avanzando. Ojalá que ya nadie quiera ingresar, porque nos atrasa eso de estar permitiendo. Bueno, el 12 de septiembre del 2013 salió la 1153, se licuó el sueldo a las personas, la parte que teníamos de beneficios por fuera fueron, fueron parte de los próximos incrementos, especialmente en los técnicos, ¿no? En las enfermeras hasta el segundo tramo no sentían el incremento. ¿Por qué? Porque la parte de bonos que teníamos por fuera, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, 28 de julio que teníamos, eran transitoria para la valorización y con eso financiaban los incrementos que teníamos en la valorización. En el tercer y cuarto tramo ya creo que todos los grupos, todos los técnicos, los profesionales, todos reciben, sienten el incremento de los siguientes tramos de que se han dado en 4 tramos los incrementos de la 1153. Se van a dar en 4 tramos porque el último tramo va a ser ahora en diciembre. Pero ¿qué pasó el 2018? El 2018 hubo esas grandes conversaciones, discusiones, diría yo, con Servir. Se aclararon varias cosas, se pasaron a los compañeros paraasistenciales a la función asistencial, pero lo más importante de ese 2018 fue que en julio del 2018 salió el Decreto Supremo 015-2018 SA, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1153,
que como señalo, regula la política integral de compensaciones y entregas económicas al personal de la salud al servicio del Estado. ¿Y qué tiene que ver en la historia que haya pasado o que haya salido el reglamento? ¿Qué connotado es? Tiene connotación, ¿por qué? Porque el reglamento, así como el reglamento de la 005 de la 276, que se demoró 6 años, el reglamento de la 1153 se demoró 5 años. ¿Y qué pasaba esos 5 años? Por ejemplo, yo tenía un luto y no me daban el luto porque el reglamento no salía. Yo había cesado en el 2017 y no me pagaba mi compensación de tiempo de servicio porque el reglamento no salía. Yo había cumplido 30 años o 25 años de servicio y como no había reglamento no me pagaba mis 25 ni mis 30 años. Cuando se logra sacar el reglamento de la 1153 del 2018, el 2019 prácticamente se les regulariza los pagos a todos los compañeros de la 1153, ¿no? Es tanto así que casi 6.000 soles recibía un técnico asistencial, se había cumplido en el lapso del 2013, de 12 de septiembre de 2013 hacia adelante, se había cumplido en ese lapso, recibía con retroactividad su, ¿cómo se llama? Su bonificación o sus 3 sueldos o 3 valorizaciones principales por haber cumplido 30 años de servicios, ¿no? O sea, nosotros siempre nos señalamos, ¿no? ¿Cuándo o en qué año, en qué época se logró un beneficio retroactivo a 5 años hacia atrás? Nunca, nunca. Y eso se logró. ¿Cuántos agradecieron a los gestores de lo que habían hecho este milagro? Muy pocos. Pero eso sí, levantó la envidia sana, el descontento generalizado de la parte administrativa, especialmente la parte de los híbridos también, o los mal llamados híbridos parasistenciales, que no les entregaron estos beneficios. Eso es cierto, eso no lo podemos negar, eso no lo podemos, no lo podemos tapar, ¿no? Pero eso es lo que crea al habernos dividido en septiembre del 2013 a los administrativos de los asistenciales, sabiendo que somos un equipo de salud. Bueno, señores, estamos en el año 2018. Seguimos avanzando con esta línea de tiempo que estamos recordando, ¿no? Acá hay un... A ver, vamos a ver si podemos entrar. Un segundito, voy a ver si puedo entrar a un video. Dejar de compartir. Dejamos de compartir unos segundos. Ya que se dio el incremento. Ya. Esta es la tabla de lo que se está percibiendo en estos momentos como 1153. Un profesional de máximo nivel está en 5.886, casi 6.000. ¿No? Los enfermeros, todos están al mismo nivel. Un STA está en 2.507. Entonces el cuadro que nos ha dado sobre los técnicos de Slider no es muy claro, ¿no? ¿No? Entonces, un técnico en estos momentos, con la 245 que salió el 30 de octubre del 2022, está en 2.507. Un técnico B está en 2.487. Un técnico C está en 2.467. O sea, aparte de esto, va a recibir su incremento por el cuarto tramo, que de acuerdo a lo que trabajamos en el Ministerio de Salud y en la Comisión de Presupuesto del Congreso, es un alrededor de 400 soles más para un técnico asistencial. A este monto, ¿ya? Este monto es el oficial porque esta es una norma legal del 30 de octubre del 2022.
Ya, a este monto. Lo otro que hemos mostrado del slide es una proyección. Ya, este es el Decreto Supremo 245-2022 de Economía y Finanzas para los que lo quieren tener o si gustan lo podemos enviar también por el WhatsApp, ¿no? ¿Se está viendo o no se ve? A ver, un ratito, perdón. Disculpen. He estado mostrando algo que no se ve. Sebastián, ¿por qué no se ve esta escala? Ah, ya sé. Ya estoy aprendiendo. Ya. Disculpen, pensé que se estaba viendo. Ahora sí se ve, ¿no? Ya, gracias. Bueno, entonces está explicando que este es lo que se percibe, el Decreto Supremo 245-2022-EF, este es lo que percibe en estos momentos un compañero médico nivel 5, 8.543, un residente recibe el nivel de inicio 6.134, un residente 6.134 y un serumista 6.134 médico, ¿no? En el caso de un profesional serumista recibe también el primer nivel de cada una de las profesiones, ¿ya? El nivel de inicio. Y cosa que hacemos un llamado de atención porque en estos momentos se está viendo procesos de CAS a nivel nacional de todas las ejecutoras. ¿Y qué está pasando? Que están poniendo montos inferiores al nivel de inicio de las escalas inferiores, cuando se debe respetar que todo ingreso, así sea CAS, tiene que ingresar con él, igual que el serumista, igual que el residente, con el nivel de inicio de cada una de las profesiones, ¿no? Yo creo que ahí hay un comportamiento no bueno con los compañeros que están ingresando como CAS. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el técnico A está 2.507, el técnico B 2.487, el técnico C 2.467, es lo que está cobrando en estos momentos, en estos meses. Va a haber un incremento alrededor para los técnicos asistenciales de 400 soles a partir de diciembre que se dé el cuarto tramo. Eso es lo que tengo que informar referente a las escalas de los trabajadores asistenciales. De las escalas de los trabajadores asistenciales. Ya, estamos hablando de asistenciales, estamos hablando de un promedio del 92% de la PEA, de toda la PEA de salud, el 92% de personal asistencial, ¿no? Esto es lo que estamos refiriendo. Vamos a regresar a las diapositivas. Ya estamos aprendiendo a manejar bien el mic. Ahora nos vamos acá, nos vamos a la diapositiva, ¿no? Y hemos hablado pues del decreto legislativo 1153, su escala. Hemos ingresado a un video de la compañera Sostetras. Y ahora vamos a ingresar a los administrativos. Los trabajadores administrativos, o sea, el 8% que queda en la maternidad, que son administrativos puros, ¿no? No estoy hablando de los administrativos CAS, que con el ajuste del año pasado, en este enero recibió un aumento de 60 soles, ¿no? Y ¿cómo se llama? Un bono de 550 en diciembre, gracias a la negociación centralizada, negociación colectiva. Pero estamos hablando acá del personal nombrado. Cuando hablamos del 8% de la PEA, cuando hablamos... Ay, perdón. Un ratito que voy a apagar el micrófono. Y ahora sí. O sea, cuando hablamos del 8% de la PEA, estamos hablando solamente de nombrados administrativos.
porque a la hora, el año pasado, de hacer la proyección para el nombramiento de los administrativos que llegó hasta el Congreso, se llegó a poner en el proyecto de ley, vino Kurt Burneo y lo sacó, ¿no? El nombramiento administrativo que iba a ser el 10%. Ahí se nos señaló que la P administrativa, o sea, los mal llamados híbridos, los parasistenciales, los administrativos puros, CAS, estoy hablando de CAS, era una PEA de 22.000 trabajadores, 22.000 CAS, que están en una situación de congelamiento, una situación de no nombramiento, una situación caótica. Pero en estos momentos estamos hablando de los administrativos nombrados, puros, que es el 8% de la PEA en nuestro hospital y a nivel nacional, ¿no? Deben ser un promedio de 150, 160 personas nomás en la maternidad. Estos administrativos puros, cuando se da en el 2013, la 1153, los administrativos puros quedan congelados. Y recién en el año 2019, o sea, después de 6 años, el 26 de diciembre, sale el decreto de urgencia 038, ¿no? Que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, crea el MUC y el PEC. ¿Qué es el MUC? Es la suma de todo lo que se ganaba por la 276, o sea, el 0.004 de básico, la reunificada, más esos bonitos que nos dio Fujimori por, ¿cómo se llama? A cuenta de la homologación, todo, la suma de todo eso, se crea el MUC. ¿Y qué más dice la 038? Que de este MUC, ojo, nos estamos dirigiendo a personal administrativo. ¿Qué más se dijo de este MUC? Que en cuestión de cálculo de cualquier beneficio o cálculo del haber básico, ya no es 0.004, sino es tu MUC. ¿Cuánto es mi MUC? Yo estoy calificado en la parte remunerativa como técnico C. ¿Cuál era mi MUC como técnico C? Pasó a ser 578 soles. ¿No? 558, no, 578. Entonces mi MUC era 578. ¿Y cuál era mi BEC? Mi BEC era bonificación transitoria. Bonificación extraordinaria transitoria. MUC, monto único consolidado. Bonificación extraordinaria transitoria, mi BEC. ¿Y cuánto era mi BEC? Mi BEC era pues en lo que me pagan por la continua de la 037, que creo que es 220 soles, 210 soles, ¿no? Y la suma de mi MUC y mi BEC hacían mi sueldo o la wincha que me entregaba la institución. Aparte de eso, cobraba 1.250 de CAFAE, que no iba a ningún tipo de cálculo, de beneficio, de nada. Yo cesaba y el CAFAE se iba a un costado. Entonces, se consolidan todos los ingresos en el MUC y desaparece el haber básico de 0.004. Eso sucede el 26 de diciembre del 2019, ¿no? Por eso siempre mencionamos al señor Rimachi, con mucho aprecio, con mucho cariño, ha trabajado conmigo en el archivo. Y el señor Rimachi, para mala suerte, se va en diciembre del 2019 antes que se aplique esta norma. Su compensación de tiempo de servicio fue 660 soles, 690, algo así. Y después se dieron cuenta que le habían pagado 2 guardias de más, le descontaron y llevó 280 soles a su casa. ¿No? ¿Por qué? Porque el reglamento de este decreto de urgencia recién sale el 31 de diciembre del 2019 y él cesa el 18 de diciembre. Sale el decreto supremo 420, donde dicta las disposiciones reglamentarias y complementarias para la aplicación del decreto de urgencia 038, decreto de urgencia que establece las reglas para los ingresos correspondientes a los recursos humanos en el sector público. Estas normas son dirigidas al personal administrativo puro de la institución y de todas las instituciones del Estado. Como les he señalado y les recalco, que en el sector público en salud somos un promedio de 9.000, un poquito más, y a nivel general de toda la administración pública, solo administrativos de la 276 puros,
quedamos 109.000 de acuerdo a las cifras de la negociación colectiva centralizada del año pasado, que consiguió un incremento de 220 soles. Entonces, eso es lo que sucede con los administrativos que entran a un respiro. ¿Por qué entran a un respiro? Porque ellos se van a mejorar su condición de compensación de tiempo de servicio y todo tipo de compensaciones al cambiar, ¿no? Al cambiar sus 0.04, sus 28 soles por año que era lo que percibían, al cambiar todo eso por, por una mejor situación el personal administrativo. O sea, el personal administrativo mejora a partir del 2020, mejora en algo, no mucho, no como un asistencial, no como uno de la 1153, pero mejora, especialmente mejora su compensación de tiempo de servicio, ¿no? Vamos a tratar de compartir el cuadro, la tabla, se la vamos a enviar también. Vamos a tratar de compartir esa tablita que tenemos acá en la máquina. A ver, vamos a ver si podemos. A ver, que el Supremo que es nuevo. ¿Se ve? ¿Se ve, Sebastián? Sí. Ya, esta es la tablita famosa, ¿no? Acá dice características, nuevo monto único consolidado, MUC. Acá está la tablita. Pues, un profesional, su MUC, ahora, después de la centralizada y después de que exista el incremento de 220 soles para todos los trabajadores técnicos y un monto un poco más alto para todos los trabajadores profesionales administrativos, un servidor profesional A tiene 937 de MUC, aparte tiene que sumar su BET, que debe ser algo de 300 soles, sus bonificaciones transitorias, y suma su 1.420 de CAFAE, y ese es su sueldo de un profesional servidor A, y así en la escala de los profesionales. Un servidor técnico tiene ahora como MUC 797, un promedio de 300 soles de, de BET y algo de 1.370 de CAFAE. O sea, acá los servidores técnicos administrativos puros siguen recibiendo dos winchas. O sea, tanto lo que ganan por el hospital y lo que ganan por CAFAE, o lo que es la bonificación que se paga por CAFAE. Le dije antes que con la 038 y la 420, un STC había subido a 578 y ahora sube a 780 a partir de enero de este año. Esta es la escala real, por favor, especialmente a los compañeros que nos están viendo de las regiones, para los administrativos. Yo he ido a varias regiones, he estado en Trujillo, en el gobierno regional, y en mi cara me decían que no había habido ni un aumento para el personal administrativo, cosa que este cuadro que está publicado en el peruano lo desdice. Este cuadro está publicado en el peruano, es la norma 320, el decreto supremo 320 del 2022 de Economía y Finanzas, ¿no? Del proyecto supremo que aprueba el nuevo monto único consolidado MUC de los servidores administrativos y funcionarios sujetos al régimen de decreto legislativo 76, así como los criterios y otras disposiciones para su implementación. ¿Qué más pasó acá? En la mañana estuvimos hablando con el jefe de remuneraciones. ¿Qué más pasó acá? Que aparte de eso, nosotros pagábamos hasta diciembre del año pasado, nos habían dicho que el 65% del MUC, igual que los profesionales, que solo del 65% de su valorización principal pagan sus cargas sociales, o sea,
su seguro, su caja de pensiones o su FP, sea el caso, se paga del 65% de lo que percibes. En el caso de nosotros, de los administrativos, también pagábamos, pero si ganábamos 578, el 65% era como 350, y de ahí se paga para la caja de pensiones el 13%. Conclusión, que a la hora de cesar, cesábamos con la pensión mínima, con 512 soles. Pero ahora, en esta negociación de la centralizada, ha crecido el MUC, por ejemplo, mi MUC ya es 780, y aparte de eso, pago 101 soles de caja de pensiones, ya no pago 40, 30 soles que pagaba antes. Y eso me permite que a la hora de cesar, mi pensión ya no sea 512 la pensión mínima, sino la pensión máxima que es 830. O sea, eso también ha pasado con la negociación colectiva centralizada para el personal administrativo del sector público, no solamente del sector salud, o sea, para los 109.000 ha pasado eso, ha pasado todo eso, y también acá está en la escala de los asistenciales, ¿no? O sea, ha pasado cosas muy importantes. ¿Y cuál es lo otro más importante en esta parte administrativa? Vamos a